primera vez que veo el pingüino en el zoo. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Es la directora del banco, ¿eh? Banco de Pastora. Verdad. ¿Banco? ¿Banco? Banco, la señora directora. Sí. Hace mi pinche. ¿Sois también del sur vosotros? Sí, son de Marbella. Ah, sois de allí. ¿Y venís de allí ahora? Eso digo yo. ¿Ya estás atizando la hoguera? Sí, porque hemos José Miguel. Amigos, los preparativos de Pingüinos 2023 avanzan. Hola. ¿De dónde venís? Portugal. Ah, Portugal. Obrigado. No te lembras da gente o ano passado? Outro ano? Aqui? Ah, estuviste. Qué bueno. Pero, ¿y ella? Sí. También. Ah, qué bueno. Estuvisteis en el fuego, en el fuego. Ok, ok. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos. Obrigado. Obrigado. Nos vemos, ¿eh? Sí, sí. Feliz pingüinos. Gracias. Obrigado. Hola. 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 ¿Qué tal? Ah, bien, bien. Bien, bien. ¿Qué tal? Ok, ok. El viaje, ¿qué tal? El viaje. Desde Italia hasta aquí. Viaggio. 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 ¿Qué tal? Tutto bien. Ah, todo bien. Muy bien, muy bien. No hablo español. ¿No habla español? Es la primera vez que sale, guapo. ¿Ah, sí? ¿La primera vez aquí en Pingüino? La primera vez, sí. Ah, sí. Porque si Ah, muy- sabes español, tú fuiste en pingüino seguro. Si no, no puedes saber español. Qualcun altro manca il piatto. No. Muy bien. Bueno, feliz Pingüinos, bienvenidos, feliz Pingüinos y nos vemos por aquí ahora, ¿vale? Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Arrivederci. 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 La primera vez que veo el pingüino en el zoo. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? Es la directora del banco, ¿eh? Banco de Pastora. Verdad. ¿Banco? ¿Banco? Banco, la señora directora. Sí. Hace mi pinche. ¿Sois también del sur vosotros? Sí, son de Marbella. Ah, sois de allí. ¿Y venís de allí ahora? Eso digo yo, ¿cuándo querrá venir esa? No, por el frío, la parda. Sí. No, para nada. Muy buenas. Acabáis de llegar ahora, ¿no? Entonces, de allí de Marbella. Pues no da esa impresión porque mucho equipaje no traéis porque venís al hotel, claro. ¡Hombre! Claro. ¡Hombre! ¡Anda! Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Qué tal os ha hecho? Muy bien, muy bien. Bien. Muy bien, muy bien. ¿No os ha llovido? Sí, un poco. Bueno, un poquillo por ahí por Sí. Cáceres, pero vale, muy poco, muy poco. Sí. Pues aquí se han equivocado, Pedro, ¿qué? ¿Has visto que no ha llovido al final? Bueno, llovió algo esta noche. Ayer. Sí, la noche, pero muy poco aquí. Muy poco, muy poco. Esta mañana también un poquito, pero Muy poco, muy poco. Una mejilla así, Sí. correo, pero vamos, bien. Un camino muy tranquilo, la verdad, muy bueno. Sí, No, otros años ha sido más frío, ha sido más sí, pesado. pues me alegro. Este año no. No. Sí, Este año bien. muy bien, muy bien. No, O sea que ya lleváis más años también viniendo como Pedro. sí, sí. Bien. Sí. Ya no es el primero. Pues muy bien, muy Ahora. bien. Bueno, mandar un saludo desde aquí a Carmen, a la mujer de Carmen. Pedro. Mami, por el año que viene te tienes que venir. Hombre, Carmen, que te lo piden tu marido y tu amiga. Vamos a El año que ver. viene te tienes que venir para acá. Claro. Eh. Te forramos Ahí está. en poliespa. Tratamos.
Aquí cabe montado un rastrillo. ¡Eh! ¿Esto qué? Qué bueno. ¿Habéis montado bien rastrillo? Bueno, por Cáceres. Ah, huilla, siribiri. Y de puta madre, tío, pero de puta madre. De 10 grados no ha bajado la temperatura. El puerto de Béjar, que eso ya yo lo he cruzado a 0 y a menos 2 grados. 10 grados, 9, 10, 11. 10. Y yo, Igual que yo. de verdad, flipando. Digo, esto no es normal, ¿vale? No, no es normal. No es Esto no es normal. normal. No es normal. No. Son que venimos los del sur. Los homologados. Los homologados. Los de la cúpula. La cúpula. Del Banco de la Pastora. La cúpula, esto. Aquella de la carpa, ¿no? La cúpula. Esa. ¿Qué es lo que queda que montar ahí, Pedro? ¿Ya estás atizando la hoguera? Sí, porque hemos José Miguel. Y la verdad es que nos ha salido. Podías haber probado las costillas especiales que hemos hecho. ¿Ah, sí? Buah, Bueno, ya habrá ocasión, hombre. Nos han salido unas costillas de lujo. Pues una sí que te voy a probar, porque a mí, yo soy de costillas además. Pues venga. mira, pruébalas, verás. Te las puedo calentar si quieres, pero verás. Le he De hecho lujo. Le he hecho una salsita, Ujú. le he hecho una salsita mía y la verdad es que O sea que las adobas tú, perdona. sí, pero se ha adobado en un momentito, es decir, antes de Ujú. hacerlas. Están buenísimas, el adobo y todo, en su punto. Riquísimo, qué rico. Para que veas. Sí, desde luego. Así que mira, esto ha quedado de 3 kilos de costillas. No me Y una- y extraña, una ala. por lo buenas que están. Y una ala. Y por decir, basta, si no hubieseis terminado con todas. No, porque es que hemos hecho pollo, hemos hecho somarros, hemos hecho otras cosas. Ujú. Y como hemos empezado con otras cosas, las costillas ha sido lo último. Pero mira, de 3 kilos mira lo que ha quedado. Riquísimas, ¿eh? Muchísimas gracias. Así que mira, Se te da bien el adobo y todo esto, ¿eh? hombre, es que es un privilegio para los que somos nómadas, un poquito nómadas. Sí, desde luego, tenéis que ser autosuficientes. Exactamente. Hombre, Tú lo has dicho. pero hay autosuficientes y autosuficientes. Esto está riquísimo. Hay algunos que no les queda tan bien esto, ¿eh? Los que somos nómadas. Pero mira, te puedo contar una anécdota. Mm. ¿Quieres creer que hoy he recibido? Mira, me han regalado unas botas, me han regalado unos guantes. Es que soy un privilegiado. Qué ¿Qué quieres que lujazo, te sí. diga? Y además agradecido, porque otros le regalan y no lo agradecen. Y tú estás encantado. Mira, yo es que encantado, porque es que no te esperas una cosa y encima te regalan. Estás como un niño con zapatos nuevos. Exactamente. Mm, Tú lo has dicho. mm. Enhorabuena, porque te lo mereces. Te ve muy buena persona, hombre, José Miguel. Bueno, tengo mis defectos como todo el mundo. Nadie es no creas- perfecto, No creas que soy pero perfecto. algunos no tienen ni una perfección. No creas que soy perfecto. no Nadie, tengo- nadie. Tengo mis defectos también, ¿eh? No creo que exista ser perfecto. Tengo mis defectillos y Mm. bueno. Lo que pasa que bueno, cada uno lleva como puede. Sí, desde luego. Pero mira, para mí, el que venga una persona joven de aquí, Mm, que viene hace 3 años, que Mm. venga a visitarme, que vengan mm. a ver los valores que hay aquí. Sí, por supuesto. Que es lo que yo Para quiero, que mí- compruebe la gente. Para mí eso, Y no el concepto que porque tienen. eso cuando tenga él 50 años, Sí, se lo va a contar a sus hijos, a gente, sí, sí. y muchas cosas le contará, no se las creerá, pero él viene, ha comido con nosotros unas costillas, ha comido, es una maravilla. Sí. Y encima dice, va a venir mi amigo que estuvo el año pasado y tal. Y eso, yo que tengo 71 años, que vengo un chico joven, que no me conoce nada más que de 3 veces que he venido aquí, es un lujo para mí. Pero eso es porque le has transmitido bondad, de buena energía, hombre. Si no, ¿de qué va a venir aquí? Va a volver. No, sí. Para nada. Qué bueno. Muchísimas gracias, estaba buenísima, ¿eh?